Señor presidente, buenos días a todas, a todos, también a todos los que nos ven a través de las redes sociales del Gobierno de México. Esta es la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana y hoy es 20 de septiembre del año 2023. Vamos a iniciar con la tarea que nos dejó el presidente esta semana. Y vamos a empezar con una nota de Reforma y El Norte, porque ellos mintieron para descalificar la puesta en marcha de la primera parte del acueducto El Cuchillo 2 para llevar agua a Monterrey. 3 portadas de Reforma y El Norte con la misma mentira. Según estos diarios, fue una simulación el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García, que puso en marcha la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 que llevará agua a Monterrey, Nuevo León. Reforma y El Norte aseguraron que la obra está inconclusa y que, según sus fuentes consultadas, ya saben, estas anónimas, fantasmales o salidas de la pluma de un guionista de ficción. Primero decir que el acueducto El Cuchillo 2 es una gran obra de infraestructura que lleva ya un avance del 87.7%, lo que permitió poner en funcionamiento una primera etapa de operación del mismo que ha iniciado la conducción de agua que permitirá mitigar el problema de abasto de agua que afecta a la zona metropolitana de Monterrey. Esta obra de justicia social para el norte del país, a mucha honra, han participado miles de personas y 10 empresas locales bajo la dirección técnica de la Conagua y de Agua y Drenaje de Monterrey, y que cuenta con la gerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 13 de septiembre, en la planta de bombeo 0, una vez que se activó el mecanismo del equipo de bombeo, empezó a fluir el agua a través de la línea de conducción, que ya está concluida y que llevará hasta la potabilizadora San Roque. Una vez que se encendió el mecanismo de la planta de bombeo 0, el agua tarda de 7 a 10 días para el llenado de 90 kilómetros de longitud que tiene el acueducto. Al día de hoy es posible constatar que el 52 kilómetros de la línea ya se encuentran llenos. Pero miren, Reforma miente, El Norte miente, publican 3 portadas mintiendo y hasta las empresas de Nuevo León que participan en la construcción del acueducto publicaron en un diario un desmentido a los periódicos. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, vamos a pasar un video sobre la obra de Conagua, de cómo entró en operación el acueducto y bueno, ya, para terminar de desmentir a Reforma y El Norte. Con el objetivo de atender la reducción de abasto de agua potable por el bajo almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto en la zona metropolitana de Monterrey, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, concluyó en tiempo récord la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2, para suministrar en una primera fase alrededor de 1,000 litros por segundo, y al final del año llegarán a 5,000 litros por segundo. Con la valiosa participación como encargado de la gerencia del proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo 0. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. De esa forma, se impulsó agua en 23 kilómetros hasta llegar a la planta de bombeo PB1, donde se necesitó llenar un tanque de sumergencia 1 para continuar el recorrido hasta la planta de bombeo PB2 en el kilómetro 43. Hasta las 10 de la mañana del martes 19 de septiembre, el acueducto tenía un llenado de 52 kilómetros. Se espera que esta mañana de miércoles el agua comience a llegar a la planta de bombeo PB3 en el kilómetro 65, donde comenzará a impulsar el agua a la planta de bombeo PB4 en el kilómetro 79. Finalmente, se espera que el jueves el agua comience a llegar a la planta potabilizadora San Roque en el kilómetro 89.5, donde iniciará el procesamiento del agua para su inmediata integración a la red de distribución y para el uso de la población. Con la puesta en operación de esta obra se incrementará de forma inmediata el suministro para el abastecimiento de agua potable a 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, con alrededor de 1,000 litros por segundo provenientes de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, y para compensar el volumen perdido en las presas Cerro Prieto y La Boca. El proyecto comprende un acueducto a presión con una longitud de 90 kilómetros totalmente instalados y soldados, 5 plantas de bombeo con 6 equipos de bombeo cada una, 16 estructuras de control con un tanque unidireccional, 4 tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación y 5 cámaras de aire, múltiples cruces especiales de gran ingeniería. Al finalizar la segunda etapa, este acueducto aportará 5,000 litros por segundo adicionales a los 5,000 que actualmente suministra El Cuchillo 1. Con esta obra, el Gobierno de México refrenda su compromiso de contribuir a garantizar el derecho humano al agua de la población regiomontana, a la vez que se fortalece el desarrollo regional de nuestro país. Enhorabuena para el gobierno para el pueblo de Nuevo León y también para el gobierno que ha trabajado en conjunto con el gobierno federal encabezado por el presidente. Vamos con la siguiente.
Reforma y otros medios de comunicación mienten sobre deuda pública. Miren, cuando nosotros pensamos que medios de comunicación como el diario Reforma ya no pueden caer más bajo, con encabezados tramposos y plagados de sensacionalismo y mentiras, se siguen esmerando, se superan. El pasado 16 de septiembre, el diario Reforma publicó 8 columnas. Piden endeudamiento del doble que el Fobaproa y asegura que el Gobierno de México en 2024 recurrirá a una deuda de 2.306.000 millones de pesos, lo cual es absolutamente falso. Se trata de una burda mentira que Reforma y otros medios como Bloomberg, Infobae, El Financiero, Eje Central, por supuesto le entró el Latinus de Loret de Mola, entre otros, difundieron esto. En el presupuesto de 2024, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal está proponiendo un déficit de 5.4% del Producto Interno Bruto, una cifra 72% menor a la del monto destinado al rescate de los bancos mediante el Fobaproa de 1998, que en su momento significó el 19.3% del PIB. El Fobaproa, recordemos, significó el rescate de bancos y empresas privadas con presupuesto público, incluyendo los autopréstamos ilegales de los dueños de los bancos. El Fobaproa terminará de pagarse en 2070. Así que, bueno, esto es falso, pero aprovechando las mentiras de los medios, damos a conocer que la deuda pública de México en porcentaje del PIB es una de las más bajas de América del Norte y de Latinoamérica. Lo vamos a ver aquí en la pantalla, incluso en comparación con las economías de países integrantes de la OCDE y de Asia. Nada más hay que decir, no solamente Reforma miente, los vamos a hacer enojar mucho, así que, como dice el presidente, tengan para que aprendan. Bueno, vamos con la siguiente, porque ya sabemos que Reforma pues no para de mentir. Ahora inventó una vez más que aumentará 10 veces el impuesto al ahorro. Esto, por supuesto, es falso. No hay que decirle a todos los que ahorran, no hay incrementos de impuestos a los ahorros. Publica Reforma. Aumenta 10 veces impuesto al ahorro y afirman que el próximo año el impuesto al ahorro se incrementará casi 10 veces al pasar de 0.15 a 1.48% debido a la necesidad de recursos que tendrá el gobierno federal. Y nada más para dejar clara la intención y la mala fe de la nota, Reforma afirma: las dificultades financieras del gobierno federal podrían terminar afectando tus finanzas personales. ¿Esto qué es? ¿Una nota o una editorialización? Juzguen ustedes. Esto que dice Reforma es falso. No habrá ningún nuevo impuesto, ni se aumentarán los que ya existen. Esto, de parte del periódico Reforma, es alarmista, tramposo y, por supuesto, una mentira. Para cerrar este capítulo sobre las mentiras del periódico Reforma, les vamos a compartir ahora la colaboración de Infodemia sobre las falsedades que publica este diario. Vamos a verlo. Reforma, el corazón de la desinformación de México. La emergencia del sistema eléctrico nacional, la quiebra y contaminación de Pemex, los contratos fantasmas del Instituto Mexicano del Seguro Social son tan solo algunas de las noticias falsas que se han publicado en las páginas impresas y digitales del diario Reforma, que se ha convertido en el corazón de la desinformación de México. 1. Falso infarto del presidente López Obrador. En abril de 2023, luego del tercer contagio de COVID-19 del presidente, desde sus espacios de opinión, trascendidos y columnas, Reforma alimentó los rumores de un falso infarto del presidente y especuló sobre las posibles consecuencias de este. 2. Falsa emergencia del sistema eléctrico nacional. El 21 de junio de 2023, desde su primera plana, Reforma acusó falsamente la entrada en emergencia del sistema eléctrico nacional. Un día después, la CFE desmintió la nota, aseguró que cuenta con la capacidad para abastecer la demanda de 47 millones de usuarios en el país, incluso durante el verano. 3. Falsa quiebra en Pemex. Varias de las primeras planas de Reforma del mes de julio de 2023 fueron dedicadas a desinformar sobre la situación financiera de Pemex y la falsa extensión y consecuencias de un derrame en su plataforma Ekbalam en Campeche. El 26 de julio, el director de Pemex, Octavio Romero, ofreció una conferencia de prensa para desmentir las noticias falsas contra Pemex. Aseguró que la paraestatal tuvo utilidades en 2022 por 100,000 millones de pesos y durante el primer trimestre de 2023 por 57,000 millones de pesos. El año pasado, Pemex tuvo utilidades por 100,000 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, tuvimos utilidades por 57,000 millones de pesos.
Agregó que el derrame de Ekbalam sí fue reportado a las autoridades correspondientes, contrario a lo que afirmó Reforma. Detalló que la mancha producida por el derrame de la sonda fue de 9.63 kilómetros y no 400 kilómetros cuadrados, como publicó Reforma. A pesar de la aclaración de Pemex, el diario insistió en desinformar a sus lectores sobre la extensión del derrame. 4. Falso que el IMSS otorgó 1.100 millones de pesos a empresa fantasma. El 14 de agosto, Reforma publicó que el IMSS otorgó 4 jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasma. El Seguro Social informó que la empresa señalada dio aviso de modificación de cambio de domicilio y cuenta con inscripción ante la Dirección General de Registro Público de Comercio desde el 2006. Además, de los 4 contratos mencionados, 3 fueron por concurso de licitación. Infodemia. Gracias a Infodemia por su colaboración. Aquí nada más hacer la pregunta, ¿son o no son responsables con sus audiencias, con sus lectores? Pero vamos con la siguiente. Falsa compra de un nuevo avión presidencial. Seguramente vieron esta noticia que estuvo corriendo en las redes sociales. Y bueno, en estos días hemos visto esparcirse muchas noticias falsas sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024. Legisladores de oposición han sido los más comprometidos en mentir, diciendo que hay reducciones para programas sociales, obras, educación y cultura. Ningún medio de comunicación, hay que decirlo, consigna que es un presupuesto histórico en el que se garantizan los programas sociales que alcanzan a 25 millones de familias, así como los recursos para terminar las obras en curso para salud y educación. Entre las mentiras más compartidas por medios de comunicación que sirven como la caja de resonancia de la oposición está la supuesta compra de un avión presidencial a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta mentira se ha usado para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta contradicción de vender un avión presidencial y comprar otro en el mismo año de gobierno, en su último año de gobierno. Pero esto es falso. Pero hay medios que ya sabemos que le entraron al lado sincronizado, como Latinus, La Otra Opinión, Infobae, Marca, Nación 321, El Financiero, y bueno, vimos una larga conversación en las redes sociales sobre esto. Lo que se lee en el documento difundido a través de redes sociales y medios de comunicación corresponde al pago que hace el gobierno federal por el avión comprado en el último año del expresidente Felipe Calderón, recordemos, un regalito ahí modesto para su sucesor Enrique Peña Nieto. El contrato que realizó Calderón fue por 15 años, es decir, la deuda se saldará hasta el año 2027. Sin embargo, los 1.659 millones de pesos de la venta del avión presidencial a Tayikistán los recibió Banobras por medio del Instituto para devolver al pueblo lo robado, y los cuales fueron reintegrados a la tesorería de la Federación para obras al sector salud. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no comprará un nuevo avión presidencial por 6.370 millones de pesos, como circuló estos días. De 2012 a la fecha, la Secretaría de la Defensa ha pagado a Banobras un total de 4.606 millones de pesos, pero aún adeuda 1.764 millones. Y según información publicada, Sedena tiene programado pagar 517 millones en 2024, 515 millones en 2025, 512 millones en 2026 y 218 millones de pesos en 2027. No hay nuevo avión, compra de nuevo avión presidencial. No se dejen engañar. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestra sección, pero vamos con otra sobre el desfile militar de la independencia y el ruido que hizo la derecha por la delegación rusa. Los señores León Krause, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán y Arturo Sarucán, hasta la señora X. Además de Denise Dresser y Dolia Esteves, lamentaron que países como China, Rusia, Nicaragua y Venezuela desfilaran en la conmemoración de la independencia de México el pasado 16 de septiembre. Pero las delegaciones de estos países ya han desfilado en otras ocasiones. Vamos a mostrarles cómo, pues un ejemplo. En 2010, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, participó un contingente ruso, pero también de estos países, China, Rusia, Nicaragua y Venezuela, en el desfile del 16 de septiembre. Aquí los vemos. Entonces les preguntamos cuál es el escándalo. Su propósito es mentir, a cualquier costo, aunque sea quedando en ridículo.